Son las 11:48 de la mañana y estamos casi llegando a la recta final de Meditalk Summit 2022, en donde hemos podido revisar y analizar el sector desde diferentes frentes, discutiendo cómo la adopción de nuevas formas de negocio está impulsando la transformación de la salud en nuestro país. Para concluir esta jornada tenemos una invitada muy especial, como les decía en un principio, viene desde España este encuentro. Ella cuenta con 20 años de experiencia, es licenciada en Sociología por la Universidad de Edimburgo en Escocia, es especializada en salud y género, es una habitual colaboradora de espacios en los medios de comunicación internacionales y una reconocida conferencista en temas de salud, de bienestar, de diversidad de género y crecimiento sostenible, entre otros muchos temas. Hoy tenemos el placer de contar con Alejandra Nuño. Le damos la bienvenida, por favor, y ella estará con una charla magistral sobre el nuevo concepto de salud, un nuevo paradigma. El escenario es tuyo. Bueno, muy buenos días a todos. Me han dicho que, a ver, ¿se escucha bien? Yo creo que sí. No puedo empezar de otra forma que no sea agradeciendo a todo el equipo de la organización. Muchísimas gracias a la señora Patricia, porque hacía mucho tiempo que no veía un mimo y un cuidado. De verdad que vengo de dar 2 conferencias la semana pasada y el compromiso y el cuidado y los valores que transmiten es increíble. Eso para empezar. Y para seguir, quiero hacer pedir un perdón porque, como un Pretty Woman, no sé si se acuerdan de la escena del ascensor que ya era nada más con el vestidazo rojo, ¿verdad? Que le decía, por si se me olvida, te doy las gracias. Yo quiero hacer un pequeño Pretty Woman porque quizás tuteé en algún momento y no quisiera faltar a las formas y al decoro de este país, que, por cierto, me parece tan acertado y tan perdido en España. Sin más preámbulos, como vamos un pelín justos de tiempo, hablar de crecimiento empresarial es hablar de relaciones, de colaboraciones y de personas que trabajan con personas. Bajo ese prisma, si hay un mercado natural para el crecimiento de las empresas españolas en términos de exportación, ese es Latinoamérica. Si hay un mercado que España le procesa una profunda empatía y hermandad, ese, sin lugar a duda, es Latinoamérica. Y si hay un sitio, una región, una zona norte de mi país, esa es Asturias, que le tiene un grandísimo cariño a República Dominicana. Y veo por aquí alguna sonrisa del doctor Stern. Es verdad que fueron muchos los asturianos y paisanos, porque ya pueden ver que obviamente soy asturiana, que en su día pues emigraron buscando un futuro mejor, y este país los acogió. Y a día de hoy no solamente emprendieron, sino que formaron grandísimas compañías que son un ejemplo de esfuerzo y de valores para todos nosotros. Por tanto, pueden imaginar lo que para mí representa poder estar hoy aquí con todos ustedes compartiendo esta jornada. Yo creo que Adriana ya ha dicho alguna cosa, no me voy a extender, pero sí que es verdad que soy socióloga con especialización en salud y género por la Universidad Escocesa de Aberdeen y cuento con más de 20 años de experiencia, aunque no los aparentes, os espero, en crecimiento empresarial muy vinculado a salud y bienestar y siempre desde el halo del emprendimiento. Algunos de los proyectos y empresas con las que he trabajado que pueden ver a continuación, probablemente empresas como el Santander o Chocolates Valor, pero también me gustaría destacar alguna institucional, como es el caso del Gobierno del Principado de Asturias, que tuve la oportunidad de venir a trabajar hace 6 años a este país y ya, en su día lo disfruté muchísimo. Por tanto, Churchill y las avenidas, y cuando venía con Kelvin, por cierto, pues ya me sonaba un poco la ciudad. Y alguna de las grandes compañías, yo trabajo muchísimo con Pharma y con grupos hospitalarios, pues desde Almiral, H&M, Quirón, Echevarne, Roche, AstraZeneca recientemente. Pues bien, sí, comentaba Adriana antes que yo colaboraba con muchos medios de comunicación y el pasado noviembre me llamó el Grupo Mediaset para hacerme una entrevista sobre la Gran Resignación. Probablemente les suene a todos ustedes. La Gran Resignación, y antes de deciros qué es la Gran Resignación, nos salió este titular.
La gente no quiere seguir trabajando así. Y para nuestra sorpresa se convirtió en viral. De repente, pues muchísimos fueron las personas que empezaron a compartirlo en LinkedIn. Hubo un efecto monopolio, ¿no? de dominó, en el que de repente todos los medios de comunicación, de todos los formatos de radio, de televisión, de prensa, empezaban a llamar y recibí muchísimos testimonios personales. La gran resignación como término en sí mismo, la primera vez que se utilizó fue por el profesor de la Universidad de Texas, Anthony Clough. Él especialista, por cierto, en psicología organizativa. Y él se refería a este fenómeno como a ese éxodo masivo de personas que de repente dejan sus trabajos sin tener un plan B. Y aparentemente lo hacen por 4 grandes razones. La primera, porque, bueno, obviamente todos, ¿no? Y sobre todo acelerado a raíz de la pandemia, hemos aprendido que a través del ecosistema digital podemos vender y colaborar y posicionarnos con muchos profesionales a lo largo del planeta. La segunda, y no menos baladí, es porque, bueno, y también acelerado probablemente por la pandemia, porque las personas querían conciliar o quieren conciliar, ¿no? Es decir, su vida laboral y su vida profesional. La tercera, y tampoco me parece ninguna tontería, y más con los ratios de inflación que estamos alcanzando, todavía la semana pasada se incrementó, al menos en España, a un 8,7, y con lo que eso conlleva, son, ¿no? Las personas dejan su trabajo por razones económicas. Pero la cuarta, y probablemente la que más nos compete hoy aquí, es porque sienten desafección. Es decir, miles de personas, principalmente en las sociedades anglosajonas y acelerado desde hace 2 años, dejan sus trabajos sin tener un plan B porque no se sienten felices, porque no se sienten valorados. Parece ser, ¿no?, que este debate, y como os decía al principio, y ahí va el primer tuteo, perdonadme de verdad, ¿vale? Este debate no es nuevo. Es decir, hablar de personas y hablar de productividad es algo que nos conmueve y parece de gran interés para todos nosotros. Es más, si mirásemos y hiciésemos un cóctel por un segundo entre, y cogiéramos desde, siempre lo divido en 6 etapas, no voy a entrar ahora por motivos de agenda, pero si mirásemos a 1840, es decir, si nos remitiésemos a hace 172 años, que sería, bueno, pues más o menos coincidiría con las 2 revoluciones industriales, ya en aquel momento empezaba los primeros tonteos y acercamiento, ¿no?, entre lo que eran los derechos de los trabajadores y el bienestar. Ya les preocupaba. Así que imagínense hoy en día en etapas como la actual, en la que, bueno, parece ser, ¿no?, que es, como os decía, como veíamos al principio, de interés, y recordemos ese titular que de repente se hacía viral. Es más, si viésemos esta gráfica, que les aseguro que es interesantísima y que les insisto en que echen un vistazo a ella si pueden, porque yo solamente he cogido el 2021, esta gráfica del prestigioso instituto Gapminder lo que hace es cruzar esperanza de vida, es decir, salud y bienestar, con riqueza. Es decir, a medida que en estos 172 años, a través de esas 6 etapas, hemos ido ganando en riqueza, en bienestar y, por tanto, eso impacta directamente en la salud. Es súper interesante y insisto que si lo viéramos desde 1850, cómo van las bolitas que vemos aquí, representan los continentes y van ganando, a medida que hay más ingresos, van ganando en salud y en bienestar. Y si se dan cuenta, el azul, que están arriba del todo, ya están todos ahí arriba del todo, los azules representarían al continente africano y en concreto el tamaño de las bolitas y el número de bolitas sería el número de países. Así que es claro y evidente que a mayor riqueza, a mayor productividad, el debate, ¿no?, que hablábamos al principio, pues genera salud y genera bienestar y genera esperanza de vida. Sin embargo, todos sabemos perfectamente que nuestro sistema productivo tenía una cara B. Todos éramos conscientes antes del COVID que teníamos que llamar a lo mejor riqueza y llamar bienestar, a pesar de la tabla que acabamos de ver,
quizás tenía un impacto en nuestro medio ambiente. Y muchos, o al menos en mi país, nos reíamos de esta señorita que tenemos en pantalla. Y todos sabíamos, y creo que alguno de los panelistas también ha hecho mención esta mañana aquí, que esa desigualdad y que ese desequilibrio quizás en el medio ambiente provoca inmediatamente también pues probablemente un impacto social y un impacto en desigualdad en términos de sociales, en desafección y en desafección, bueno, incluso diría que en el incremento de populismos, viendo, por cierto, esta mañana lo vi en uno de los canales de la televisión dominicana, que nuevamente ¿no? hacían referencia a algo insólito, como vimos en el 21 con ese asalto al Capitolio. Todos sabemos también que el sistema productivo que estábamos llevando a cabo no tenía sentido y lo vimos claramente también en la agricultura. Prueba de ello es este mar de plásticos ¿no? que ahora se está corrigiendo en la zona del sur de España, que en este caso esa foto es de Almería. Todos hemos visto, atónitos, cómo hemos construido lo inconstruible. Hemos llegado a hacer pistas de hielo en medio del desierto. Y estas fotos pertenecen a todo ese Middle East, con esa construcción que probablemente es muy desorbitada. Y todos también hemos visto cómo hemos soportado una biología que tampoco se sostenía, es decir, esa imposición del cuerpo perfecto, de la mujer perfecta, y lo hago adrede, lo del tema de la mujer perfecta, y hemos visto también cómo han caído grandes mitos, como fue el caso de ese famoso desfile de Victoria's Secret, que desde hace más de 2 años ya no se hace. Y es más, todos estamos viendo y sufrimos, y hay cientos de artículos ahora mismo también, de esa tiranía que es el 24/7, constantemente conectados en esa vida perfecta que yo, o si tuviese ahora mismo que pensar en la vida perfecta española, sería en la Feria de Sevilla, ahora llega Ibiza, el Bogavante y todo siempre, ¿no? La continua Walt Disney, que estamos todos agotados, yo solo de pensarlo, abrimos Instagram y estamos todos agotados. Bien. Pues saben una cosa, esto no llevamos muchos años, hay muchísimos pensadores. Yo adoro a este señor que es de origen coreano, nacional, su identidad es alemana, vive en Alemania y escribió, lleva muchos años hablando de estas cosas y les recomiendo profundamente su ensayo. Bueno, es uno de los bestsellers de La sociedad del cansancio. Es decir, todos lo sabíamos y hay grandes pensadores, sociólogos y, como les digo, filósofos que vienen hablando de este agotamiento que parece que vamos contra natura y en contra de la vida. Pero bien, decíamos al principio, ¿no? Hablando de esa gran resignación, que muchos de ustedes también lo han pronunciado y lo han mencionado algunos de los panelistas, que el COVID había sido un revulsivo, que había sido una reestructuración en valores. Y prueba de ello, ¿no? Es el fenómeno de esa gran resignación de esas miles de personas que por primera vez quieren conciliar y que por primera vez, pues, por ejemplo, también empieza a haber un éxodo de la gran ciudad, por ejemplo, a la España vaciada que llamamos nosotros. ¿Sí? ¿Verdaderamente hemos cambiado? ¿Hemos cambiado? Pues fíjense, acaba de salir el reporte de desigualdad y riqueza de Oxfam. Y curiosamente, en el mundo había 2.668.000 millonarios. Pero curiosamente, desde el 2020 tenemos 573.000 millonarios más. Y adivinen qué. Esos 1.000 millonarios, esos 573 nuevos, se concentran en 4 grandes industrias: la agroalimentación, la tecnología, curioso también este dato, los combustibles fósiles y la gran farma. Y adivinen qué, este señor que también está constantemente en las televisiones y acapara muchísimos titulares, ¿verdad? Pues su riqueza ha aumentado desde el 2019 un 699% más. Es decir, la concentración de riqueza parece ser que sigue afianzándose.
Si hablamos de brecha de género, en el 2019, para cerrar la brecha de género, teníamos que, bueno, había una previsión, ¿no?, que tardaríamos 100 años y justo en el 22 hemos incrementado 36 años más. Es decir, la brecha de género se ha ampliado. Por tanto, quizás la desigualdad en género parece ser que sigue, ¿no?, a pesar de esa reestructuración de valores y de esa nueva concienciación sobre el sistema productivo, parece ser que sigue aumentando. La dependencia energética, nada que ustedes no sepan y que nosotros en Europa estamos sufriendo profundamente. Pero bueno, hablamos también de los posibles retos del post-COVID, es decir, y todo esto que estamos hablando de estos datos de Oxfam y también adecuándolo un poco a la conferencia que Salud con visión de futuro, aunque muchos de ellos ya se han comentado aquí esta mañana, ¿cuáles podrían ser? Está claro que estamos sufriendo también, creo que por primera vez, la OMS ya acaba de decir que es la primera vez en el mundo que por primera vez tenemos más mayores de 95 años que menores de 5 años. Y eso está muy bien, porque la esperanza de vida ha aumentado y bendito sea el talento serio, que por cierto estoy en un país que me da alegría ver cómo se valora la experiencia, que en muchos sitios en Europa ese sentido de valorar a los seniors se ha perdido. Pero también es verdad que a medida que vamos envejeciendo, y esto todo el elenco de doctores y médicos que tenemos aquí saben perfectamente que incita y que es una derivada precisamente al incremento de enfermedades crónicas. Alguien creo que antes incluso ha mencionado un dato en concreto, pero en España al menos os puedo confirmar que tenemos 19 millones de crónicos y que esto es un tema que a las autoridades y a las empresas privadas nos preocupa profundamente. En retos de salud también, y a día de hoy pues tenemos no está balanceado, es decir, la innovación tecnológica va mucho más rápido y no le da tiempo a hacer esa renovación. Ahí está el gran gap, ¿no?, y el gran reto que tenemos entre la pública y la privada. Y incluso en la privada, que tiene muchísimos mejores recursos, a medida la tecnología va a tal rapidez, acordémonos de esa sociedad del cansancio, que no les da tiempo a cambiar. Y luego, bueno, por supuesto, esto es fundamental, es decir, el intentar tener un sentido de Estado y el que haya una colaboración público-privada a mí me parece absolutamente fundamental. Y les hablo desde un país que no solamente está fragmentado en 17 regiones, sino que además es que tenemos ahora mismo un lío político bastante importante y parece que el sentido de Estado, ¿verdad?, por el bien de todos nosotros, el bienestar, bueno, pues a veces se fragmenta y nos perdemos en populismos y en ideologías que no vienen a cuento. Por tanto, no deja de ser otro reto también de cara a esa atención al paciente. Lo saben también, no solamente acabamos de vivir una pandemia, sino que ya vienen nuevas pandemias. La globalización es lo que tiene y tenemos que estar al tanto de ello y tenemos que ser conscientes, incluso tenemos que estar preparados para vivir con ello. Y sí, hablando de ese estrés laboral y de esa salud mental, les puedo decir que hay una segunda pandemia, probablemente todos ustedes también son conscientes de que la salud mental ahora mismo es algo que, bueno, pues que nos preocupa profundamente. Un simple dato, como en España estamos alcanzando los mayores ratios de suicidio que no habíamos visto nunca jamás. Ya no que decir cómo se encuentra el personal sanitario o muchos de los directivos y de los empleados, y vuelvo a hacer esa referencia a la gran resignación. De hecho, como saben, la enfermedad del burnout como tal está categorizada como tal por la OMS desde el 1 de enero del 22. Listas de espera. Y todo esto, al final, deriva en sí. Es verdad que ayer todavía, asegurándome de cuáles son los mejores sistemas sanitarios del mundo, entre los 10 primeros hay 7 que son europeos. España se supone que está en el 7º, pero es verdad que tenemos un grandísimo problema de listas de espera, ya no que decir coberturas de salud mental, etcétera, etcétera. Por tanto, los retos en salud, yo creo que muchos de nosotros, y no importa el continente, somos todos bastante conscientes a lo que nos estamos enfrentando. Diciendo todo esto, y todo esto tan negativo,
Yo soy una firme activista y creo que tenemos una grandísima oportunidad para mejorar y para hacer un cambio de paradigma. No podemos llamar riqueza a aquello que contamina y no podemos llamar un sistema productivo a aquello que genera desequilibrio, que genera desafección y que desde luego va en contra natura. Creo que tenemos una grandísima oportunidad para ejercer un crecimiento sostenible y verdaderamente hacer un cambio a mejor. Estamos ahora, ese cambio de paradigma se ve profundamente en las empresas españolas, por ejemplo. No se va a capitalizar mañana, pero había un antiguo presidente, y cada vez que utilizo esta frase siempre me acuerdo de él, pero en los brotes verdes, no sé si hay algún español por aquí que sabe de lo que estoy hablando, ya están las semillas, ya están ahí encima de la mesa. Así que, y fíjense, ese gran cambio de paradigma y ese compromiso viene precisamente por la salud. Y la salud desde dos ámbitos distintos. Y aquí está, yo creo que estamos viviendo un momento histórico y alguien hablaba antes por aquí de pasión, creo que se refería a Mafre Salud, Alberto y Andrés, y a mí me parece que es diciendo todo lo que acabamos de decir y sabiendo que no se va a capitalizar mañana y que todos tenemos un gran reto en nuestras empresas y en nuestro día a día. Sí que es verdad que a mí me parece algo absolutamente histórico de vivir. Bien, en ese gran cambio de paradigma, en esa gran disrupción, la salud la vamos a entender desde dos grandes dimensiones. La primera, que muchos de ustedes ya han hablado aquí esta mañana, es porque si hay un sector que va a sufrir un giro de 180 grados, ya lo está sufriendo, algo inaudito, ese sin lugar a duda es el sector de la medicina. Y el impacto que va a tener en nuestras vidas y cómo va a mejorar la calidad y la esperanza de vida es inaudito. Por tanto, ya imagínense lo que significa eso. Pero por otra parte, y esto es lo que a mí realmente me parece alucinante, si me permiten la expresión, es que la salud, por primera vez, sale de su contexto. Es decir, la salud, obviamente, su gran funcionalidad es curar la enfermedad. Y alguien ya incluso, ¿no? Hablábamos de que la salud, como definición, y todos lo sabemos, es la ausencia de enfermedad. Pero por primera vez la salud pasa a ser transversal, a ser un eje de interés para gobiernos, para empresas y para individuos. Pasa a ser una de las palancas principales del crecimiento sostenible. Es decir, cuando hablábamos de esa industrialización de 1840 y de todas esas etapas, y hemos ido viendo, ¿no?, cómo a medida que la riqueza iba impactando en la salud, pero hemos visto esa cara B de nuestro sistema productivo, ahora, y no lo digo yo, lo dice McKinsey, lo dice Accenture y lo decían a finales del 21 y principios del 22. Yo voy a ir muy rápido en esta parte, que es la primera dimensión que os decíamos, ¿no?, que hablábamos, que era esa transformación en términos tecnológicos y de innovación. Lo voy a hacer en 5 grandes rasgos, pero de verdad que casi los voy a dejar también, porque han tenido la deferencia, y me hace mucha ilusión, de que hayan participado en varios vídeos para poder traérselo hoy aquí a ustedes. Y yo creo que ya muchos profesionales lo habéis comentado, y además es que ellos, como el señor Abarca, lo va a explicar muchísimo mejor que yo. Pero sí, en esa transformación del sector de la sanidad, del sector de la medicina, que va a impactar de esa forma en la sociedad y en la calidad de todos nosotros, si hay un tema que es inaudito, es la gestión integral del dato, que como bien saben, lo que hace es integrar, ¿no?, o en eso estamos, con toda esa fragmentación luego política, privada, medicina pública, etcétera, pero estamos en el eje buscando esa unión de la integración de lo que sería un historial clínico de un paciente. Imagínense lo que eso significaría, tanto de data estructurada como no estructurada. Yo además tengo que reconocer que tengo debilidad por el doctor Abarca, son 3 hermanos y son de los hospitales H&M de España. Vamos a escuchar. Hay algún sector que se ha beneficiado más los últimos años de la innovación tecnológica, ese sin duda ha sido el sector de la medicina. Desde primeros del siglo que sufrimos el boom tecnológico que permitió que cada año salieran tecnologías nuevas que permitían una mayor esperanza de vida y una mayor calidad de vida, hasta la época actual, que sobre todo precipitado por la pandemia, hemos empezado a gestionar los datos. Y la gestión del dato, posiblemente en medicina, va a ser el sector donde va a tener más impacto, tanto en los tratamientos como en los diagnósticos. Va a haber un antes y un después, a raíz de todo lo que implica
el uso de inteligencia artificial, de machine learning sobre la gestión de los datos, y va a permitirnos llegar de verdad a algo que ahora está muy de moda, pero que solo es un palabra que no se puede cumplir y que necesita precisamente del uso de múltiples datos y la combinación de los mismos, que es la medicina personalizada, predictiva, de precisión. El futuro de la medicina se va a ver cambiado en 180 grados por todo lo que tiene que ver con la gestión del dato y la innovación a su alrededor. De hecho, H&M Hospitales son un gran ejemplo de esa integración del dato a nivel privado. Y luego, como bien decía, que íbamos a hablar de la transformación en términos de ese 180 grados en 5 grandes puntos. Uno, como acabamos de ver, es la integración del dato. El segundo, que es esa derivada de la medicina de precisión y personalizada, que lo estamos viendo ya claramente en terapias Diana, en oncología, por ejemplo. Sin lugar a duda, el tercero sería ese nuevo modelo relacional. Es verdaderamente asombroso, ¿no?, ver cómo dos facultativos pueden estar operando sin límites de distancia, sin límites de edad y compartiendo experiencia y además esa precisión con la que pueden ahora mismo diagnosticar y abordar, por ejemplo, enfermedades, gracias a tecnologías como la realidad aumentada, etcétera. Yo antes, ¿verdad?, hemos hablado hace nada, creo que ha sido 2 paneles anteriores a esta charla, de los entornos, los nuevos entornos sanitarios y los nuevos entornos en general. Porque este entorno, sí que lo están viendo aquí, pertenece, por ejemplo, es una sala de las nuevas salas de maternidades donde se da a luz. Es un estudio boutique que, por cierto, está trabajando aquí ya en República Dominicana, dirigido por 2 mujeres arquitectas, que se llama Parra Müller. Nuevos materiales, el famoso concepto del hospital sostenible. Es decir, si lo pueden ver, bueno, no tienen nada que ver en industrialización. Creo que Curiel hablaba antes también de esa farmacia, ¿no?, que era fría. Pues no, aquí ya no hay nada frío, insisto, con zonas completamente pues para que una mujer se pueda mover, etcétera y tal. A mí me parece que ver esto en un hospital público es verdaderamente asombroso. Y yo creo que nadie mejor para contarnos esto que precisamente Marta Parra, una de las socias fundadoras de Parra Müller. Soy Marta Parra, arquitecta del estudio Viray Parra Müller Arquitectura de Maternidades. Nuestro estudio está focalizado en diseñar entornos de salud para las mujeres. ¿Qué quiere decir? Pues que transformamos, humanizamos, dignificamos los entornos de parto y nacimiento. No hay un espacio más propio de la mujer que el espacio de parto, que el espacio del nacimiento y de la maternidad. Y sin embargo, tradicionalmente nadie se había parado a pensar cómo deben ser estos espacios y cómo un entorno ha de facilitar a la mujer de parto esa seguridad y esa intimidad que necesita para que todo vaya bien. Por tanto, un diseño basado en las necesidades físicas y emocionales de la mujer y del resto de usuarios, del acompañante, de los familiares y de los trabajadores, hará que el propio proceso fluya de una manera mucho más saludable. Y esto lo hacemos como arquitectas, como mujeres, y diseñamos espacios muy diferentes para las mujeres, en los cuales las mujeres se encuentren a gusto, se encuentren bien, hagan suyo el espacio y entiendan que gozan de la seguridad y de la autonomía para tener un parto libre, un parto en movimiento, un parto saludable. Nos dedicamos a eso y además hemos tenido la suerte de desarrollar varios proyectos y de tener resultados obstétricos que demuestran y que visualizan esa relación que hay entre un entorno adecuado y unos resultados en salud que son los que necesitamos y nos merecemos. Olvidar los entornos hostiles de parto y nacimiento, oscuros, fríos, y generar entornos de calidez y de cuidado para la bienvenida a la vida. Y el nuevo modelo relacional de paciente activo, todos lo hemos hablado también aquí, es decir, por primera vez esa cultura del autocuidado, ¿no?, de la prevención y cómo, ¿no?, los hospitales del futuro van a pasar. Yo me hizo mucha gracia, lo escuché hace relativamente poco a alguien del Clínic de Barcelona y explicaba con mucha gracia y decía, es que el hospital del futuro va a ser como una torre de control en el aeropuerto y todos nosotros, ¿no?, vamos a controlar a todos nuestros pacientes a través de todos los
dispositivos que tenemos ahora al alcance, etcétera. Al final, el hospital del futuro lo que va a permitir, y en ese cambio de vida que hablábamos al principio, es que podamos, bueno, pues vivir con cierta autonomía y con calidad y poder permanecer en nuestras casas. Y sí, habrá muchas menos camas, serán muchos más humanizados, como hemos visto, con otro tipo de materiales, con otro concepto relacional en términos mucho más allá del paciente y teniendo en cuenta todo el ecosistema de personas que podrían estar en ese entorno sanitario, pero sobre todo me parece muy interesante la co-creación y el cambio de ser un sujeto pasivo a ser un sujeto activo que colabora y trabaja con su médico o con su entorno sanitario. Hasta aquí, en cierta forma, yo creo que todas estas cosas ya lo hemos visto a lo largo de la mañana. Pero, como os decía, para mí el gran cambio y la gran disrupción, y para todo, y para muchos en numerosos informes, y yo creo que creo que la semana pasada salía un dato de que el 54,3% de las empresas en España ya están tomando, o sea, eso es un dato real, ya están funcionando bajo ese paradigma que os comentaba al principio, que es la gran disrupción, cuando la salud pasa a ser un eje, ¿no?, una palanca de ese nuevo sistema productivo y de ese futuro del crecimiento sostenible. Y esto es lo que yo llamo la empresa como agente del bienestar. La empresa como agente del bienestar se capitaliza en un modelo de gestión empresarial en sí mismo y genera una cultura y una transformación cultural, que yo le he llamado la cultura del cuidado. Y lo denomino o lo congrego en un decálogo que vamos a ver a continuación. Ya estamos en la recta final, ya lo prometo. Es la cultura del cuidado, vamos a verlo a través de 10 grandes bloques o 10 grandes acciones. La primera, que a lo mejor parece muy redundante, pero es muy simple, recordemos nuevamente, y creo que todos ustedes también han estado hablando a lo largo de la mañana, de ese customer, ¿no?, en el centro. Pues llevémoslo a todos los sectores, llevémoslo a banca, a seguros, a donde quieran, agroalimentación, a cualquier empresa. Las personas, si queremos tener sistemas productivos que el día de mañana convivan con la vida, no en ese eterno cansancio del que hablábamos al principio, pongamos a las personas en el centro. Hemos hablado mucho del paciente externo, pero el paciente interno yo diría que es el primero que tendríamos que cuidar si queremos cuidar a nuestros pacientes externos o cualquiera de nuestros empleados. En este modelo de gestión que se va a mover en la transición, si lo pueden ver, ven que siempre, por cierto, porque hablar de personas y hablar de productividad no son dos cosas distintas. Aquí ya lo hemos pactado todos nosotros. Hemos dicho que para poder producir mejor, ¿verdad?, tenemos que poner a las personas y a la salud y al bienestar y a la cultura del cuidado en el centro de las organizaciones. Pero si se dan cuenta, por supuesto que siempre empezamos por un compromiso con el negocio, con una propuesta de valor del negocio y de la empresa y un respeto a lo que parece, ¿no? Además, todavía, al menos en mi país, todavía os digo de verdad, la semana pasada, siempre ese eterno debate, ¿no?, binomio obsoleto entre empresa y empleado. De verdad que somos un equipo, trabajamos por proyectos y tenemos los mismos objetivos. Si vemos y interiorizamos eso, los binomios se empiezan a caer porque no tienen sentido. Tenemos un valor, tenemos una propuesta de valor que es una compañía que compite en un mercado global y que a partir de ahí la segunda bola es la de cultura del cuidado o llámenlo si quieren environmental social governance que Andrés antes con tanto criterio comentaba y que además son las inversiones inteligentes que cada vez están más en alza y ahora vamos a ver datos. Y a partir de ahí, de forma transversal, sin salir todavía a ver al cliente externo, no hemos visto a ningún cliente, lo llevamos de forma operativa y de forma íntegra y de forma coherente, consistente en toda la organización. Porque ustedes saben perfectamente que hay mucho greenwashing, es decir, muchísimo. Hasta ahora lo hemos visto con medio ambiente, probablemente ahora lo veamos con salud. Hemos visto, por ejemplo, acciones en plena pandemia, como grandes compañías en España de repente abrían sus puertas, benditas sean, por cierto, a vacunar a la población en general. Eso está fenomenal y nadie no quiere tener acciones de ese estilo, pero cuando uno tiene un compromiso real en su ADN de su compañía, no es un greenwashing, es una actitud diaria y es un comportamiento. Es decir, dicen ¿no?, los grandes expertos que las marcas y las empresas no son lo que dicen, sino lo que hacen. Por tanto, y fíjense qué fácil podría ser, a lo mejor si nos vamos al departamento financiero,
Pues a lo mejor es cotizar por no sé qué a esa persona para que el día de mañana, si en el caso de tener un desempleo, pueda tener una mejor prestación de desempleo. Eso es cuidar desde la sensatez, sin montar grandes Walt Disneys, la cultura del cuidado. Modelo de gestión, transformación cultural, esa sería la segunda característica. La tercera característica, os digo, es que, bueno, y todavía también, si se dan cuenta, el dato es de mayo del 22, os digo que hace unos 10 días. JP Morgan decía en 5 grandes bloques, que no voy a entrar ahora por términos de tiempo, pero que sí, que las inversiones inteligentes están creciendo a pesar de la dependencia energética, a pesar de la inflación y a pesar de cosas tan terribles como estamos viendo hoy en día, ¿no? Como la guerra de Ucrania. Pero, en efecto, las inversiones inteligentes, además en el punto 1, es en todo el ecosistema inversor, no solamente los grandes fondos o en capital riesgo, sino en los pequeños inversores. Por tanto, no es baladí, no es algo, nadie se arriesgaría a estar haciendo compras o poniendo en riesgo la reputación de sus empresas, sino que esto se está tomando de forma verdaderamente serio, o empezamos a tomárnoslo verdaderamente serio. Aparte que, por cierto, no sé si en este país, pero en Europa al menos, las inversiones inteligentes y aquellos cometidos de proyectos, y os lo digo porque trabajo en ello, muchos de los proyectos de salud y bienestar y de mejora de bienestar en las empresas están incentivadas, al menos ahora por Europa. Oiga, pues otra cosa muy importante en esto de la cultura del cuidado, me encanta este apartado, el nuevo liderazgo. Yo creo que todos ahora mismo, si me permiten usar 3 líderes como famosos, porque yo creo que el liderazgo lo ejercemos todos nosotros todos los días y todos los empresarios y directivos que están aquí. Pero bueno, hombre, ¿quién no ha visto en Netflix, ¿no?, la serie de New Amsterdam con ese maravilloso doctor, el doctor Goodwin, ¿verdad?, que dice "How can I help?", nada más llegar a ese hospital, y luego esta fórmula tan maravillosa que dice "I work for you and you can work for your patients". Ese es el ADN del nuevo liderazgo. Son líderes directivos en sus departamentos, hagamos cascada, ¿no?, que cuidan y que están ahí para trabajar para vosotros, para el servicio de la compañía, con el compromiso de que si yo puedo hacer que mis equipos trabajen en bienestar, en conciliación, trabajen a gusto, les respeto sus horarios. Os digo en serio que en España ahora mismo, y lo comentaba antes, y os lo dice alguien que ha tenido empresa durante un montón de años y que soy una apasionada de mi trabajo, no sé si se me nota, yo ahora mismo no se me ocurriría mandar un email un sábado o un domingo, no se me ocurriría. Ahora mismo no lo haría, ni a partir de las 7 de la tarde. Los haré porque tengo que organizarme, pero los programo porque no estaba en visto. Eso es lo que está pasando. Ups, perdón. Vamos para adelante, perdón. Ahí vamos. Fantástico. Hablamos muchísimo en este nuevo, la empresa como agente del bienestar, ¿no?, y en este decálogo de la cultura del cuidado, que es el modelo de gestión empresarial, siempre se habla de la diversidad y siempre, bendito sea, se habla del género, que siempre es el iceberg, ¿no?, de la diversidad. Pero hay mucho más allá de la diversidad, la neurodiversidad. A mí me encanta, porque si me permiten la connotación personal, yo tengo un hijo con TDAH. Álvaro, en su clase, mi hijo se llama Álvaro probablemente, en el colegio de hecho nos llamaron, porque Álvaro tiene que levantarse. O sea, él es un niño que es súper inteligente, pero él tiene que ir a la papelera y tirar un papel. Gente como esta, es una multinacional danesa, Diana Borquez, que es la directora general de la compañía en España, están insertando personas con autismo, personas con TDAH en grandísimas compañías. Tener neurodiversidad en un mundo competitivo, donde trabajamos y competimos por valor, y contar con la biología en su grandísimo esplendor, es algo que genera rentabilidad y que es productivo. Os podría sorprender algunas de las capacidades de estas personas, por ejemplo, en la analítica de datos. No estamos hablando de alguien de poner en recepción, entiéndanme por favor la comparación, sino de gente con unos talentos diferentes que voy a dejar que lo explique Diana, que lo hace muchísimo mejor que yo. ¿Y la neurodiversidad? ¿Dónde está la neurodiversidad dentro del entorno de una empresa? La neurodiversidad es la capacidad de entender que todos tenemos procesos cognitivos diferentes. Pensamos de manera diferente, entendemos de manera diferente. Y el hecho de ser diferentes no nos hace menos. Vamos a dejar de un lado
todo el tema de discapacidad. Vamos a pensar en capacidades diferentes que vienen desde un sistema operativo que nos han instalado de serie que es diferente. Si os preguntáis qué pasa con la neurodiversidad en las empresas, os diría dos cosas. Uno, la diversidad siempre aporta, siempre construye mejores equipos, porque tenemos que tener gente que piense diferente que nosotros. Eso es creatividad y eso es liderazgo. Liderar un equipo donde todos piensan igual es muy fácil. Liderar un equipo donde puedo incluir a alguien que piense diferente, ese es el reto de la gestión del talento. Y luego tenemos que apostar por un talento que no había sido visto antes y que está ahí, que está esperando poder trabajar, que está esperando mostrar sus capacidades, pensar en autismo, en TDAH, en dislexia. Ahí es donde vamos a apuntar. Esta gente quiere trabajar y aporta un montón de capacidades diferentes. Y además es un derecho, no les estamos haciendo un favor. Incluir neurodiversidad es incluir una representación de la sociedad dentro de la empresa, porque ahí es donde se cambia la sociedad. Cuando en una empresa tenemos gente distinta y tenemos que adaptarnos a ella. Ese es el ejemplo de la neurodiversidad. Me encanta, Diana, la verdad. Me parece entrañable. Bueno, seguimos con el decálogo, ya nos queda poco. En este nuevo panorama productivo, en esta cultura del cuidado, a mí esta me encanta especialmente y además tengo que decir que le he cogido muchísimo cariño a Maite Valverde, es una de las directoras del Banco Santander a nivel global, una del equipo de talento que tiene una política precisamente de neurodiversidad y están utilizando inteligencia artificial en plan bien para fomentar también la inclusión y el empoderamiento, por ejemplo, femenino. Bueno, esta sería otra conversación. Pero en este nuevo mundo están las nuevas habilidades súper demandadas que se llaman las Power Skills. Las Power Skills son aquellas habilidades que potencian profundamente el lado humano. Yo creo que también se ha mencionado a lo largo de esta mañana aquí y que trasciende cualquier sector, cualquier currículum, cualquier etnia va a necesitar en un mundo donde vamos a automatizar todo lo que podamos y bendita sea esa tecnología, pero así, ya me acuerdo quién lo dijo el panelista de Hospiten esta mañana. La tecnología está fenomenal y bendito sea, pero no nos olvidemos de una cosa, si a esa tecnología no hacemos una transformación cultural y no ponemos nuevamente a las personas a dirigir esa tecnología, no tenemos nada que hacer. Y dentro de todas las especializaciones y dentro de todos los currículums, y benditos sean las capacidades técnicas, hay unas capacidades transversales que son universales y que tenemos que poner en el centro de nuestras organizaciones, que son, como os digo, lo que ahora se llama o está de moda como las Power Skills. Insisto, transversales a cualquier sector y volvemos a empoderar esa biología, esa diversidad y esa capacidad humana. Escuchemos un momento a Maite Valverde, directora global de talento del Banco Santander. La tecnología nos va a ayudar a ser más humanos, a poner foco en lo importante, a tener más tiempo para innovar, para crear, para imaginar y sobre todo para conectar personas. Porque en un mundo donde todo lo que se pueda automatizar va a ser automatizable, la capacidad de las personas para aportar valor con sus ideas va a ser lo más importante. Skills humanas, más humanas, como la colaboración y la comunicación, van a ser clave en este nuevo entorno. La tecnología nos hace más personas. El valor de la palabra. Muchos pensamos, ¿verdad? Y aquí os recomiendo el libro de Laszlo Bock, es de los nuevos pensadores que están ejerciendo los nuevos modelos de bienestar. Os recomendaría a Laszlo Bock y a Frédéric Leleux, que es francés. Fantásticos todo lo que están haciendo a nivel académico. Pero me hace gracia porque Laszlo reivindica mucho el no Walt Disney, el no ping-pong y el no sofá. ¿Qué quiero decir con esto? Yo me uno profundamente. Que muchas veces, ¿no?, cuando hablamos de la cultura del cuidado, cuando hablamos de poner a las personas en el centro y sé de alguna compañía, al menos en España, que tenemos que montar un gran show, ¿no? Tenemos que montar un Walt Disney aquí dentro, casi un Netflix, que no, que es hablar, que es comunicar, que es ser cercano, que es coger un café, que es cuidar de tu equipo y tener ese momento y esa personalización. El viernes pasado, bueno, jueves y viernes pasado, tuve la oportunidad de asistir a una cumbre de CEOs en España y había una empresa familiar con 300 trabajadores, 2 hermanos y el padre. Y estos señores, o el señor en concreto, llamaba a cada uno de sus empleados cada vez que era su cumpleaños. Él personalmente, ni recursos humanos ni nada. Yo personalmente llamo a mi gente.
el valor de la palabra. Es que no puede ser más sencillo y, en cierta forma, menos costoso. Resiliencia, fundamental, y ya sí que estamos terminando. Es decir, en un mundo como el que está plagado, vivimos en un mundo lleno de retos y de incertidumbre, lo sabemos todos perfectamente, tenemos que estar preparados. Trabajemos la resiliencia y esa va a ser muy bien recibida por todas esas capacidades humanas de las que estábamos hablando. Imagínense ese canal de Suez con ese container parado ahí en medio, las negociaciones que había que hacer. En fin, organizaciones, yo diría que maduras, de una sociedad madura, que trabaja por proyectos, que sabe incluir a las personas y que en un momento dado, estamos siempre hablando de empresas y de rentabilidad, insisto, y en un momento dado que podamos crecer y no crecer, tener equipos muy columna vertebral ADN, pero en un momento dado, si tenemos que crecer por proyecto, podemos crecer. Y todo eso, insisto, va a ser gracias a esa resiliencia y al poder adaptarnos constantemente a los retos del entorno en el que vivimos. A mí me encanta, el valor de la intergeneracional. Este es el 9, es decir, el talento senior, entre otros. Está viendo esa maravilla de mentorings inmersos, ¿no? Tú tienes a gente joven haciendo mentoría a gente mayor y gente mayor o talento senior, ¿no? Haciéndolo a gente joven. Me parece súper enriquecedor. Pero también os digo, y volviendo a ese greenwashing, ¿no? Bueno, pues muchas veces escuchas a directores de recursos humanos que te dicen es que usted está muy preparado. ¿Cómo voy a estar muy preparado? Lo que sí me parece interesante, y es que a lo mejor, ¿no?, en esa visión de futuro de empresas saludables, entornos sostenibles, entornos productivos con sentido común y madurez, pues que lo veamos de forma ágil y sensata. Y nuevamente el poder contar en un momento dado para un determinado proyecto, para una determinada abordaje clínico, que podamos contar con un especialista y un experto. Y que no vaya eso, por tanto, y eso ven que frunzo el ceño como buena brava ahí de mi carácter, de donde vengo, pero sí que es verdad que no me parece sólido el modelo low cost. La experiencia en general y el talento merece tener un reconocimiento adecuado, no por encima ni por debajo, adecuado, porque los modelos low cost lo único que hacen es romper las economías. Así que apostemos por calidad, además ya lo sabemos todos, que calidad versus precio. Y por último, y este término, que bien lo saben también, yo lo utilizo mucho y me encanta, y me lo he acogido yo para dentro del catálogo. Se llama job crafting y al final job crafting nace, ¿no?, como fórmula de intraemprendimiento dentro de las empresas. Es maravilloso, es decir, dentro de las empresas podemos, en cierta forma, con libertad, ¿no?, ceder a nuestros equipos que puedan diseñar un poco, ¿no?, sus horarios, sus competencias, etcétera. Y a mí me parece un término muy interesante porque, volviendo al inicio de la charla, ¿no?, cuando hablábamos de ese fenómeno de la gran resignación y ante la pérdida de empleo y ante los retos que tenemos que enfrentarnos todos los días, que desde luego, entre otros, es la retención y captación del talento, os digo que es lo que más preocupa ahora mismo a las empresas españolas. Tenemos sobrantes y nos falta gente con competencias, por ejemplo, en tecnología y sobrantes a lo mejor de otros. Yo lo que quiero decir con el job crafting para todas esas personas que durante mucho tiempo han sentido miedo literal, y que han tenido solo una concepción de estructura laboral, es que no hay que tener miedo. El mundo hoy en día es global, el ecosistema digital nos permite vender nuestros servicios y productos, pueden existir múltiples formas, benditas sean, uno puede trabajar en una compañía al mismo tiempo que puede colaborar con la academia, con la universidad, además me parece hasta una responsabilidad social corporativa o individual, y por qué no incluso trabajar por proyectos. Hay múltiples fórmulas de trabajo que permiten a las empresas competir por valor, y a los individuos y a las personas, bueno, pues diseñar nuestras estructuras vitales e incluso, pues os diría que poder recuperar nuestra conciliación y nuestro día a día. Y hasta aquí prácticamente hemos llegado. Agradecer a todas las empresas que me metí ahí en sus despachos para hacer esos vídeos, y daros las gracias a todos vosotros porque verdaderamente para mí, como os dije al principio, es un honor poder estar hoy aquí. Os admiro profundamente como país y como todos los valores que creo que en cierta forma a veces en Europa hemos perdido. Y para finalizar, de verdad que creo que tenemos un momento histórico para generar salud, para
hacer que el día de mañana estas estructuras y el día a día de nuestra gente con la que convivimos y trabajamos, que sea pues un poquito mejor. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias a ti, Alejandra, por acompañarnos, por estar en este cierre magistral de esta jornada que creo que ha sido absolutamente satisfactoria, en las que hemos concluido que podemos seguir trabajando para el sector, reajustando estrategias que permitan el crecimiento tanto de la industria de la salud como sus propias empresas, como los centros a los que ustedes representan y, por supuesto, satisfacción y bienestar para los clientes y los pacientes. Gracias a nuestros más de 20 speakers, a ustedes, por supuesto, por estar hoy participando presencialmente y a todos los que han hecho posible nuestras marcas que siempre nos siguen apoyando, Referencia Laboratorio, Hospital Metropolitano de Santiago, Humano Seguro, CCD, Ansamed, Mafre Salud ARS, Farmacias Carol, Seguro Reserva, Farmaconal, doctora Tania Medina, Patricia Rivas, Laboratorio Clínico, Cedimat, Hospiten Amadita, Laboratorio Clínico, Ureval, Virtual Docs, Almanzar Esteves, el doctor Pablo Mateo, Urología Láser Avanzada, Clinimed, Clínica Oftalmológica de Santo Domingo, Pablo García, doctor Bariátrica y Ergotec. A todos muchas gracias y nos reencontramos muy pronto en otro espacio para seguir discutiendo los temas de interés para ustedes y nuestras revistas. Hasta pronto.